Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a un programa de Hablemos con Propiedad del Centro de Estudios Libertarios. Soy Juan Cristóbal Demian. Ustedes ya saben que deben, si quieren seguir viendo nuestro contenido, suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar y apretar la campanita para que estén siempre conectados. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, también un influyente youtuber del mundo de la libertad, del mundo de la defensa de las ideas de la libertad. Con nosotros está el señor Adria del canal Libertad y lo que surja. Hola Adria, ¿cómo estás? Buenas, gente. Qué bueno tenerte acá, es un honor, un privilegio tenerte aquí. Y bueno, quisiera que lo primero que escucharan nuestra audiencia es que te presentes un poco. Queremos saber un poco quién eres tú, por qué Adria se mete en el mundo de YouTube, se mete en el mundo de la defensa de las ideas, que es quizás ese punto en su vida que lo hizo decir, oye, tengo que hablar de estas cosas, tengo que hacerme un espacio en la vida para defender tal o cual idea. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas tú a tu canal? Yo siempre he tenido interés en entenderlo todo, en entender pues, la ciencia de todo tipo, física y demás. De hecho, es lo que estudiaba en la universidad. Lo que pasa que también me interesaba por la psicología, la economía, las ciencias sociales y todo eso. Y quería entender pues, cómo se estructuraba el mundo, cómo funcionaba, por qué las cosas eran así. Y entonces, pues eso, me fui formando, fui estudiando. Al principio, pues empecé como todo el mundo, siendo un rojo y tal. Lo que pasa es que al final, pues me di cuenta que todo eso era mentira y me di cuenta también que la economía es la ciencia que más pseudociencia tiene, pero con mucha diferencia. Y es que además hay muchísimos intereses detrás para que esto siga siendo así. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de ello, vamos a comentarlo, esta gran estafa que está viendo, porque es una verdadera barbaridad. Y así surgió todo esto. Empecé a escribirlo en su momento, pues en una página de Facebook, en una web, en tal, y poco a poco fue escalando, me pidieron que entrara en YouTube y que todo lo que escribía pues lo hiciese en vídeo, y dije, vale, por probar, y bueno, se volvió toda una locura. Así veo, tienes hoy día muchos suscriptores que siguen tu contenido y deben, digamos, a diario. Y bueno, en algún momento también de esta investigación tú te acercas quizás, uno podría pensar, al mundo del liberalismo, al mundo del libertarismo. Digamos, el nombre de tu canal es Libertad y lo que surja. Explícame un poco cómo llegas a ese nombre, qué es lo que quieres transmitir con ese nombre y si es que, cuáles son, digamos, las ideas quizás en concreto que quieres transmitir. Básicamente lo que defiendo es, pues eso, la libertad y lo que surja. Porque yo no quiero un modelo planificado por mí y un modelo a mi imagen y semejanza y que la gente me obedezca, sino que quiero que haya pues un marco de libertades en que las personas puedan seguir sus propios fines. Porque veo siempre a mucha gente diciendo, no, eso no era verdadero socialismo, no, eso no era tal, no, capitalismo es que la gente se organiza de empresas y luego se hacen tal, no, porque digo, no, es que hagan lo que quieran. O sea, mientras sea basado en la libertad y en el mutuo acuerdo, pues oye, ellos sabrán. A mí me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero si ellos han elegido eso, que se tengan las consecuencias, pero que sigan adelante. Yo puedo aconsejar no hacerlo, hacer una cosa, hacer la contraria, pero defiendo eso. Un marco en el que puedan hacer las personas las cosas que incluso a mí no me gustaría que hicieran. A eso me refiero. Y una pregunta quizás para los más quizás quisquillosos con este tema, si tú quieres, digamos, no dar en el gusto a quienes tengan, digamos, estos prejuicios por etiquetar de una forma u otra a las personas, pero quizás responder dentro del marco del libertarismo, ¿tú te consideras, digamos, un anarcocapitalista o alguien más pragmático que en realidad no tiene, digamos, esa fijación con el mundo anarcocapitalista como otro? No, yo me refiero, yo soy pragmático, por eso soy anarcocapitalista. O sea, el liberalismo es un idealismo que no tiene ningún sentido, es aplicar unas normas absurdas a un sistema muy bien estructurado. Es, bueno, sí, capitalismo para todo, menos para ciertos campos donde quiero socialismo. Pese a que estoy todo el rato hablando de que el socialismo no funciona, no, apliquemos socialismo a esto. Bueno, o sea, puedes ser pragmático en la hora de decir mañana no, pero es que mañana tampoco va a haber liberalismo, mañana tampoco va a haber libertarismo, mañana tampoco va a haber todo eso. Entonces, ¿qué? ¿Pues ser pragmático es ser socialdemócrata? No, ser pragmático es defender unas ideas que funcionan. Y el minarquismo y todo eso puede parecer muy bonito, pero es idealista, porque siempre se basa de, no, yo quiero un Estado limitado
que haga tal, que haga cual y que no sea corrupto y que no sea tal o que sea poco o que sea tal. Vale, pero ¿cómo haces para que el Estado sea pequeñito? Con democracia, la gente vota a otras cosas. El incentivo del Estado es a crecer. Con una dictadura, con una tiranía, un tío que obliga a todo el mundo a ser libre. Bueno, ¿y cómo consigues que ese no haga abusos? No tiene sentido, no tiene lógica, una lógica estructurada, formal detrás, el liberalismo y el libertarismo. Entiendo tu postura entonces es efectivamente libertad y lo que surja. Eso es precisamente lo que me pareció un buen detalle para conocer un poco más lo que tú planteas y cómo tú enfrentas el debate político, que al fin y al cabo es a lo que te sumas en tu canal. En ese sentido, hay un video muy, muy interesante que me llamó la atención en tu canal, que es donde comparas ciertos puntos conservadores o lo que se llama conservadurismo con el progresismo de los ecologistas. Es un tema muy, muy, muy interesante porque efectivamente tú hablas de que ellos buscan, al momento, los progresistas ecologistas, al momento de que buscan conservar ciertas cosas, se comportan igual que los conservadores. Si puedes explicar un poco eso porque, y cómo llegas, digamos, a esa conclusión. O sea, no es que se comporten igual que los conservadores, es que eso es un movimiento conservador, es un movimiento conservacionista. O sea, lo que buscan es, tienen algo a lo que se han acostumbrado y quieren que se mantenga. En vez de adaptarse a los cambios, buscan pues crear un movimiento reaccionario, que sería el ecologismo, que pues impida que las cosas sigan modificándose. Y no digo reaccionario en sentido peyorativo. O sea, muchas personas se ofendieron porque ven como conservador o reaccionario como un insulto, porque ellos lo usan como insulto. Pero no, o sea, es una forma de ver la vida o unos valores o unas decisiones concretas. Por ejemplo, el que es conservador no siempre es conservador en todo. Si tú a un conservador le dices, oye, te voy a duplicar el sueldo, te dice, vale, bienvenidos los cambios. Nadie es conservador puramente ni nadie es progresista puramente. Todo el mundo tiene matices. La gente no es blanco o negro, la gente tiene escalas de grises. Entonces, muchísimas personas que se autoconsideran progresistas, pues en muchos aspectos son conservadores. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, en el tema de, por ejemplo, las licencias de taxi, que quieren que siga todavía pues, los taxis sin variación ninguna y que no entre competencia y demás, y así muchísimas cosas. Un progresista no defiende absolutamente todos los cambios que le vienen, sino los que le gustan, los que le parece tal. Entonces, la etiqueta conservador, la etiqueta progresista, bueno, es un poco difuminada si te pones a analizar caso por caso. Hay muchas cosas progresistas que defienden a los conservadores y muchas cosas conservadoras que defienden a los progresistas. Y es que el conservadurismo, o sea, el ser conservador no es no son un conjunto de decisiones prefijadas, sino una tendencia a la hora de elegir. Por ejemplo, tú estás en una situación, estás en un entorno y viene un cambio. Si tú simplemente te adaptas a ese cambio, pues has tomado una medida progresista. Si dices, no quiero este cambio, voy a montar una organización, voy a hacer algo, voy a crear un rechazo hacia él, pues entonces serías conservador contra ese caso concreto. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Depende. Hay cosas con las que nos tenemos que oponer, cosas que tienen que cambiar, esto está bien. El problema está en ser progre. O sea, ser progre no significa ser progresista. O sea, ya lo dice la famosa frase de progresistas a progreso, lo que carteristas a cartera. O sea, ser progre y tal, pues es una sarta de dogmas que no tienen absolutamente nada que ver. Un progresista no defiende el progreso per se. El progresista se ha inventado él un progreso, se ha inventado él un sitio donde tiene que ir la humanidad. Y entonces, si va hacia allí, él lo considera progreso y si se aleja de eso, lo considera atraso. Pero él no decide la historia. O sea, él no es un dios ni una persona que está jugando a Age of Empires. Es que algunas veces que se creen eso, amos y señores de absolutamente todo. Y no, o sea, el progresismo no necesariamente defiende el progreso y ni tiene por qué tener que ver. Sí, eso, tal cual, muy buena esa similitud, digamos, de progresista a progreso, lo que carterista a cartera, porque así es efectivamente lo que, bueno, cada vez que uno de estas personas, digamos, adquiere el poder en un país, bueno, lo último que se ve es progreso, efectivamente. Pero nos guste o no, siempre estamos en modelos democráticos, ya sea acá en Latinoamérica, tanto como en España, y
y al fin y al cabo también hay decisiones políticas que son circunstanciales, que son lo que en la elección, digamos, habría que votar. ¿Tú cómo ves el tema del avance, digamos, la idea de la libertad que, por ejemplo, tú defiendes en lo que ha sido el sector histórico de lo que se conocen como las derechas, como ya sea el mundo de un eventual Partido Libertario o Vox o Partido Popular en algunos aspectos? ¿Cómo ves tú el fenómeno allá? ¿Cómo lo analizas? Si tú ves como válida la estrategia electoral en algún punto. O sea, la pregunta sería, ¿cómo veo? Sí, ¿cómo ves tú el avance, digamos, de las ideas que tú defiendes en la contienda electoral de hoy día de España? O sea, bueno, a ver, las ideas que defiendo no necesariamente están en Vox, no necesariamente están en pues, las derechas. Hay algunas derechas que sí que tienen cierto toque, por ejemplo, pues, bueno, Milei, si le podemos llamar de derecha, ahí sí que estarían bastante. En Argentina sí que están avanzando bastante estas ideas. En Brasil siempre ha habido, bueno, lleva hace muchísimos años que ha habido un fuerte movimiento liberal sobre Mises y todo eso, pero impresionante, o sea, manifestaciones reivindicando a Mises, y ahí sí que se ha visto avanzar, y vemos en Bolsonaro muchas ideas que se han ido aplicando y un muy buen trabajo. Pero bueno, vemos Chile que se está hundiendo, vemos Venezuela que se está hundiendo, que la oposición es lo mismo, pero ellos dicen que son democráticos, y vemos muchísimos países que no avanzan o que retroceden, sí, hacemos pues como los progres de decir que lo nuestro es el progreso. En España lo que vemos sería una izquierda que cada vez aspira a más, y luego gente que se ha visto siempre, se ha considerado siempre como izquierda, que se ha movido tanto el eje de izquierda a derecha que el centro ya está muy a la izquierda suyo, y hay personas que defienden exactamente lo mismo, que siempre han sido de izquierdas, pero es que ahora son de derechas simplemente porque todo se ha vuelto muy loco. Ha aparecido Vox con bastantes cosas liberales y tal, pero parece ser como que las están escondiendo, cada vez menos, cada vez van más al electoralismo, y al final se están centrando más en la parte más estatista, más proteccionista, que ya veremos, ya hace mucho que no hablan de, pues eso, quitar regulaciones masivamente, bajar impuestos, privatizar la educación y la sanidad, todo el cheque escolar y cheque sanitario, de eso se habla poquito. Vamos a ver si se recupera algo, pero lo que sí que veo, no tanto políticamente, sino culturalmente y socialmente, pues que muchas personas han descubierto, no solo por mí, evidentemente, sino por muchísimas personas que estamos en YouTube, que están en Twitter, que están en Instagram y demás, estas ideas. Y bueno, y quizá no estamos influenciando políticamente todavía, pero al menos les llega una contestación. O sea, siempre que sacan una ley, siempre que sacan tal, pues estamos ahí diciendo, mira, esto va a fracasar por esto, por esto, por esto. Y al final siempre fracasa por esto, por esto, por esto. O sea, ya me gustaría equivocarme más, pero no soy yo, sino que todos, sin ponernos de acuerdo, sabemos que va a fracasar en esto, esto, esto. Que está, vamos, que es que ha pasado 1000 veces y se va repitiendo. Entonces, quizá antes había 50 liberales en España, o a lo mejor 2000 o 5000, pero ahora a lo mejor hay 50.000, 100.000, que 100.000 son muchos, pero no sé yo si a nivel electoral, pues de esto. Pero a ver, si hemos pasado de 1000 a 100.000, oye, danos tiempo. No solo a nosotros, sino a los que vayan saliendo, más gente contestataria, gente que, por ejemplo, en su grupo de amigos antes no se atrevía a decir nada y ahora da la paliza y va convenciendo a gente, porque tenemos razón. O sea, es lo que hay. Y entonces, pues, como tenemos razón, pues mira, podemos competir contra todos los que tienen los medios de comunicación, el presupuesto y tal, porque a la hora de debatir es mucho más fácil, no necesitamos tanto presupuesto y tanta mentira. Simplemente pues exponemos las cosas y la gente acaba dándose cuenta, a no ser que tenga un interés detrás en no darse cuenta porque le va el dinero en ello. Pero bueno, siempre ellos van teniendo el sistema educativo, que es lo más perverso que puede tener el Estado, y entonces, claro, la nueva generación la hacen totalmente adoctrinada. Lo que pasa es que estamos infiltrando gente joven, gente del instituto, que yo nunca me lo imaginé, pero están viéndonos a nosotros, están viendo estas ideas, y hay liberales en los institutos. Esto es lo nunca visto.
Sí, eso precisamente, en ese punto quería que nos detuviéramos un poco más de cómo ves esta brecha generacional, estas generaciones más jóvenes que son las que efectivamente, donde la izquierda cree tener un monopolio, digamos, de las juventudes, de las personas, tiene los monopolios de la educación Ya no lo cree nuestros tanto. países. ¿Ya no tanto? Ya no lo cree tanto, ya se Ya no preocupa. lo ven tanto. Bueno, puede haber ahí algún susto. Entonces, en ese mismo sentido, tú ves quizás con tus mismos seguidores hay alguna retroalimentación. Tú ves con más garra, con más esperanza, más jóvenes en este sentido. Sí, sí, muchísimo más. Cada 2 por 3 me explican anécdotas de, sí, pues en clase solo estaba yo defendiendo esto y ahora ya somos 5. Bueno, es que con que haya uno que se atreva a decir las cosas, siempre acabará convenciendo a alguien, porque es que tiene razón. Sí. Entonces, esto es malísimo para ellos. Es que es horrible que se les infiltre uno. Sí, efectivamente, eso es y muestran, y es donde precisamente se desesperan y ponen medidas cada vez más dictatoriales y más restrictivas, y empieza, digamos, y ese es quizá el movimiento que uno tiene que aprovechar para evidenciarlos como los totalitarios que son. Claro, yo no busco que Eh, todo el mundo me escuche a mí y yo tener todas las ideas y que todo el mundo me obedezca. Yo lo que busco es, pues, yo te doy a ti las ideas, te doy la manera de argumentar, te doy los argumentos, te enseño y tal, y tú ve diciéndolo, da la brasa por ahí. Claro, sí. Y bueno, también está el hecho de que mientras más ideas locas aparecen por el lado, digamos, de los comillas progresistas, también más gente empieza a decir, estos tipos realmente están perdiendo el juicio. Es que la democracia, todas estas ideas hay que entenderlas de forma electoralista. Ellos no son unos ideólogos, ellos no buscan convencer de unos valores, de unos principios y tal. Ellos hacen cálculos electoralistas de lo que les conviene para ganar las elecciones. Claro, es que nosotros tenemos la ventaja en todo. Bueno, prácticamente, bueno, muchas cosas. Nosotros podemos decir nuestra opinión de verdad, podemos argumentar, podemos tal. Ellos están lastrados por lo que tienen que decir. Ellos hacen un cálculo de, pues bueno, si usamos feminismo nos votarán tantas mujeres, si usamos el Black Lives Matter nos votarán tantos negros, si usamos el gitanismo tantos gitanos, si usamos la lucha contra la islamofobia tantos islamistas, bueno, tantos musulmanes. Pero claro, es que unas ideas no encajan con las otras. No puedes ser feminista y pro-islam. Es que no tiene puto sentido. Entonces, no tienen un argumentario, no tienen nada ya. Entonces, ¿qué hacen? Ir a por los grupos de poder y los grupos de presión para conseguir aglutinar ciertos lobbies y que con ellos sumen lo suficiente pues, para gobernar. No buscan convencer y tal, no tienen todo eso detrás. Simplemente buscan. Entonces se les descompone todo el mensaje, o si es que tienen mensaje, porque hay partidos que el PP no tiene mensaje alguno. Entonces, pues les queda un popurrí absurdo que tiene que ser muy loco porque no les queda más gente. Porque tienen que rascar con otras cosas y tienen que, lo que ya ha sido desmontado ya no sirve, ya no funciona, tienen que inventarse algo nuevo. Pues si no, no engañan. Entonces tienen que ir a por cosas extrañísimas, pero claro, es gente joven, gente tal. O sea, una persona de 50 años le vienes tú con el mansplaining y tal, y dice, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te ha pasado algo? Pero una persona de 18 años que ya vota, pues sí, claro, a esta persona sí que le puedes engañar con eso. Y por eso llegan a esos dos extremos, porque es que, bueno, pero es que esto ha sido así siempre. Esto no es de ahora. Por ejemplo, pues hace muchísimo tiempo, bueno, históricamente pues estaba la religión y las cosas bueno, las sociedades se estructuraban entre pues una religión y otra, y los musulmanes y otros en otro barrio, los judíos en total. Luego llega pues el nacionalismo, que es otro tipo de aglutinador social, es otro pues colectivismo, solo que por Estado. Luego, más adelante, llegan los anarquismos, los anarcoestatismos, estos, anarcocomunismo, anarcosindicalismo, todas estas cosas. Más adelante, el socialismo. Luego, en el mayor del 68, pues viene todas estas reformas así de la izquierda, de la socialdemocracia europea de posguerra, quizá también, todo esto más así, más tendiendo a... Y siempre, pues, son ideas que van, por ejemplo, si ahora vienes a fundar un partido católico,
monárquico, no, pues no te comes una mierda. Y si vienes con un partido puramente nacionalista del siglo XVIII, pues tampoco. Un partido anarquista, tampoco. Un partido comunista, tampoco. Un partido socialdemócrata de los años 50, tampoco. Necesitas ir con el tiempo, con nuevas mentiras. Sí, efectivamente. Y en el tema de estos lobbies que ellos atacan mucho, perdón, que ellos buscan, digamos, aglutinar, llama mucho la atención, por ejemplo, el de los feministas y el tema de LGBT y todo eso. Acá en el público liberal, digamos, en Latinoamérica también, sobre todo, hay una disputa, digamos, por el tema de el tema feminismo, el tema LGBT, especialmente cuando se mezclan con abortos, temas de matrimonio, etcétera, y se pelean que el liber progre, que el liber conservador y todo eso. Pero hay en un sector, digamos, una idea de que el mundo feminista LGBT tiene que ser como integrado 100% al mundo liberal y todo eso. El tema es que, por ejemplo, tú eres bastante ácido, no con estas personas, sino con el lobby, digamos, de izquierdas que estas personas manejan. ¿Sí? ¿Cómo conjuga un poco eso? Porque hay muchas personas que tienen miedo, digamos, de denunciar quizás esos lobbies porque creen que están en una libertad, en una lucha por la libertad también. Porque allá en España hemos visto que la presión feminista ha llegado a niveles bastante duros a Vamos a nivel ver. político. Si analizas la historia, todos los derechos, pues LGBT, de las mujeres, de tal, prácticamente todos se han conseguido mediante, hablo de derechos, de cosas reales, no privilegios, sino derechos de igualar al hombre y que ambos tengan la misma libertad, capacidad y demás. Se han conseguido mediante pues, las ideas liberales, de libertad individual, de todas las personas son iguales ante la ley, que eso nació pues, como todos los hombres iguales ante la ley, pero llega un punto que dices, bueno, todos los hombres, pero se refiere a seres humanos, entonces las mujeres también. Bueno, seres humanos, los negros también, bueno, los homosexuales también. O sea, es un proceso lento, pero las ideas, el germen liberal te lleva pues, al individualismo, o sea, es individualismo. Entonces, en el momento que consideras te das cuenta de que las mujeres son un individuo también, que los negros son un individuo también, que los judíos son un individuo también, que los homosexuales son un individuo también, pues llegas a esto. Lo que pasa es que luego está el feminismo diciendo, no, es que tú puedes votar gracias al feminismo, porque ves, esta persona defendía que las mujeres pudiesen hacer tal, entonces era feminista. No, defendía que pudieran hacer tal porque era liberal. Y tú te quieres apropiar de lo que pues, hizo esa persona. El movimiento feminista es un movimiento que nace en los 50-60 y que luego se apropia luchas como, por ejemplo, el sufragismo y logros liberales y demás, cosas totalmente diferentes. Pero los feministas nacen pues, en los 60 más o menos. Y ya está. No, antes de eso no hay ningún triunfo, no hay ningún logro feminista. Claro, porque dar un derecho a una mujer no es un logro feminista, es un logro feminista si la organización que lo consigue es feminista. Pero es un logro pues, de la libertad individual o incluso los comunistas han conseguido ciertas cosas. Bueno, no en los países comunistas, sino en países más liberales. Pues, por ejemplo, yo qué sé, el derecho a voto en Reino Unido se consiguió entre los liberales y los laboristas. Pero las sufragistas iban por otro rollo y defendían el sufragio censatario de las mujeres ricas. Entonces, nada que ver, ni siquiera lo consiguieron ellas. Entonces, se intentan apropiar de cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿tiene sentido defender a los LGBT, a las mujeres, a tal, desde el liberalismo? Claro, es que es el único sitio donde tiene sentido. Desde el feminismo y desde tal, es que no se defiende a la mujer, se defiende pues al político de turno que quiere planificar la vida de la mujer, o que quiere planificar la vida del homosexual, o que quiere planificar la vida del negro. Pero eso no es defender a la mujer, eso es defender a un político que va a hablar en tu nombre. O sea, es defender que tú tengas representación por un político que ni te va ni te viene, que ni piensa en ti ni se acuerda. O, por ejemplo, conseguir privilegios ante la ley, que eso sí que sí que el feminismo se encarga mucho de eso. En España tenemos, creo que 380 privilegios ante la ley para las mujeres. 380. Es una barbaridad. Pues de eso se encarga el feminismo. O sea, tú puedes defender perfectamente la libertad individual de acostarte con quien quieras mientras haya consentimiento, pero no defender pues, leyes LGBT ni... Pues ¿qué coño son los derechos LGBT? O sea, están los derechos individuales
Y en el momento que entiendes que el LGBT pues, también es un individuo, ya está, no necesitas derechos LGBT. ¿Por qué una persona tiene derechos LGBT y una persona no? O sea, ¿una persona heterosexual no tiene esos derechos? O dice, no, es que el LGBT pues no los tiene. ¿Qué? O sea, en el momento que tienes los derechos individuales, ¿cuál más te falta? Ya está, entonces es absurdo. ¿Qué dices tú? Voy a montar un movimiento de libertad individual para reivindicar comportamientos que tiene la gente en sociedad que perjudican a las mujeres, como por ejemplo, que por ser mujer ya se asuma que tengo que cocinar, quedarme en casa, qué tal. Vale, pero es que eres liberal si defiendes eso, es libertad individual. Lo que pasa que muchas personas de izquierdas no querían pues defender la libertad individual, sino que querían colectivizar. Entonces, claro, no podían seguir el liberalismo en la libertad individual que estaba consiguiendo todas estas cosas. Claro, que quieren venderte pues, que el Estado es el salvador de todo. Entonces, pues se colectiviza todo eso y acaba como acaba, pues como todo lo colectivizado. Claro. Sí, sí. Es impresionante que muchos de estas personas, digamos, no sé, el mundo LGBT y todo eso, quizás por los privilegios que dices tú, efectivamente son bastante tentadores para muchos, pero cuando ha algunos pasado siempre, o sea, no es sorpresa ninguna. Siempre, lo que he mencionado antes del nacionalismo, del socialismo, del anarquismo, del nacionalsocialismo, siempre prometes vivir a costa de los demás, siempre prometes dar de otros hacia los grupos de presión o las mayorías o tal. Esto siempre ha sido la manera de legitimar el poder. Históricamente siempre han existido las castas, que eran pues, unos favorecidos a costa de otros. Y lo que se busca es... A ver, el ser humano no ha evolucionado mentalmente, o sea, evolutivamente, de forma darwiniana, no ha evolucionado en los últimos... ¿cuántos miles de años? Entonces seguimos teniendo la misma estructura cerebral que el hombre de las cavernas. Es toda la historia, todo lo que desde el esclavismo más antiguo del antiguo Egipto y todo eso hasta ahora, seguimos teniendo el mismo cerebro, con misma composición cerebral. Entonces nos siguen pues, convenciendo con los mismos sesgos. Seguimos cayendo en las mismas trampas porque se van refinando o van cambiando, son diferentes. Y ahora se busca pues, convencer de la misma manera que se intentaba convencer antes y legitimar y convencer. No hay ninguna novedad, es simplemente pues eso. Claro, y a las personas que se salen, por ejemplo, mujeres que denuncian el feminismo son las que peor, digamos, tratan los feministas o las personas homosexuales que abandonan el LGBT, son tratados, digamos, de una forma bastante dura, son los peores, son los canallas, son los traidores de clase, como se dice. Sí, es lo que te he comentado antes, que ahora en las clases hay chavales que reivindican eso y gracias a eso, pues a lo mejor de 1 pasan a 5. O sea, yo hago el trabajo de que uno se entere de esto, pero él hace más, él consigue 4 más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el momento en que hay una feminista, o sea, una mujer que no es feminista y le va bien en la vida y no está con paguitas y no está con privilegios y que no está tal, es lo peor que le puede pasar al movimiento feminista, porque el movimiento feminista no es pura maldad. Pura maldad hay en la cúpula y en las que efectivamente quieren la revancha o quieren vivir a costa de los demás. La mayoría pues tienen buenas intenciones y creen que viven en una situación histórica horrible para la mujer, cuando la mujer pues siempre ha sido lo más privilegiado y más cuidado y más mimado vamos. Entonces, con una mujer triunfando y teniendo éxito, lo que demuestras es, vaya, se puede. O sea, me habían dicho que no, me habían dicho que había techo de cristal, que había brecha de género, que había tal. Resulta que no. Y lo mismo con un negro, lo mismo con tal. Y entonces, yo, si soy liberal o soy anarcocapitalista y en contra del feminismo y en contra de todo esto, pues dicen, es un hombre, ¿qué va a ser? Pero como lo sea una mujer, dicen, ay, que me desmontan el chiringuito, ay, que se van a dar cuenta. Y es que las sectas siempre se han comportado así. Las sectas buscan aislar a la víctima para que no salgan de ahí, para que no puedan contrastar y tal. A mí no me preocupa lo más mínimo que la gente que me sigue, que los anarcocapitalistas, que los liberales y tal, contrasten la información. Tira millas, me parece perfecto. A ellos no, a ellos les molesta mucho.
Claro. Efectivamente, esa es la gran diferencia, que al menos nosotros siempre estamos buscando cómo contrastar información y todo eso, y por lo general es a ellos a los que se les arrepienten las personas. Y ahí se nota la lógica de secta que dices tú, pero que son muy bien intencionadas en sus bases. Pero lo que no es perdonable, y es muy buena esa distinción que haces, es el tema de las castas, que son los que tienen el poder y que son los que son malos en este tema, porque ellos ocupan a las personas en su ingenuidad para, digamos, para sacar, para aprovecharse de ella en el poder. Y ahí hay un tema bastante interesante que al menos, y volviendo, digamos, al tema, entre comillas, de lo que llamamos las derechas, y uno de los fracasos que tienen las derechas, tanto en Latinoamérica como en España, digamos, hablando, por ejemplo, fenómenos como el PP y en el caso de Chile, de nuestro gobierno y otros más, es la facilidad para venderse en los últimos años a las ideas de izquierda o acomodarse para sostener, digamos, puestos de poder, para silenciarse. Y es que ahí o nunca hubo ideas, o nunca estuvieron comprometidos con nada, o sencillamente son adictos al poder, o son malos, o no sé. ¿Cómo ves tú, digamos, esa timidez, ese rendirse a ideas que no eran de uno para sobrevivir? Si nos fijamos bien, la derecha no existe. O sea, no hay derecha. No me refiero a que no tengamos un partido de derecha real, sino que la derecha no existe. O sea, la izquierda hizo una estrategia muy buena, que es autodenominarse izquierda. Ya está. O sea, ellos se llamaron izquierda. Por lo tanto, ¿qué es lo otro? Derecha. Por lo tanto, simplemente están haciendo algo maniqueísta. Estamos nosotros y el resto son los malos. ¿Qué resto? Todo. O sea, monárquicos, fascistas, liberales, anarcocapitalistas, socialdemócratas, que a mí no me gusta. ¿Qué coño tienen que ver todo esto? Pues es derecha. ¿Por qué? No lo sé. O sea, en el momento que tú te autodenominas izquierda, das a entrever que existe la derecha. ¿La derecha qué es? Todo el resto, pero el resto no tiene sentido, no tiene ninguna coherencia entre ellos. Entonces, pues haciendo este juego, tú puedes luego llamar a los demás como te apetezca y puedes relacionar unos con otros. Puedes decir que una persona es facha porque no, es que es derecha y el fascismo es de derecha, y entonces tiene algo que ver cuando no tiene ningún nexo. O sea, la ideología socialdemócrata, intervencionista y tal, es una. Y la socialdemocracia menos intervencionista o más tecnócrata o más democristiana o más tal, es otra. Y el liberalismo es otra. Y el anarcocapitalismo es otra. Y la monarquía es otra. La monarquía pues, puede ser de derecha, puede ser de izquierda. El republicanismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Entendiendo como derecha e izquierda, pues los ejes estos absurdos. O sea, que no existe una manera de poner un eje o de poner A y B en todo esto, sino que es simplemente puro marketing. Entonces, claro, no es tan potente llamarse izquierda como o sea, no es tan potente llamarse socialdemócratas intervencionistas o como quieras llamarle, que llamarse izquierda. La izquierda tiene el juego este de crear una oposición y es lo típico de el pueblo y el antipueblo. Solo con él. O sea, tú puedes ponerte un nombre y luego hacer toda la estrategia de pueblo-antipueblo, es decir, los tuyos son el pueblo y los demás son los malos y son los que van en contra del pueblo porque tú eres el pueblo, cuando ciudadanos del pueblo sois todos. Pueblo es tú y yo y Amancio Ortega y Stalin era pueblo también era ciudadano, y Hitler también, y todo el mundo es pueblo. Entonces creas esta distinción y ya está. Creas el propio nombre que ya induce a crear esta asociación. Es una cosa muy elaborada, que esto es pues que ensayo y error durante muchísimo tiempo. Se han tenido siglos y siglos para perfeccionar la justificación del Estado. Esto no es un tío que se le ha ocurrido. Esto es pues acumulación de ideas. Entonces les ha quedado un entramado muy bien estructurado. Y esto funciona así. Esto es un juego de crear esta... Pero entonces, la derecha pues está lo que está, tiene sus ideas, tiene sus cosas, pero entendiendo derecha como el resto, ¿no? Pues cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus cosas. Lo que pasa que una cosa muy buena que tiene los socialdemócratas, voy a ir cambiando de tema muchísimo, y esto se asocia mucho con el darwinismo. El darwinismo es la supervivencia del más apto.
Y a medida que te vas adaptando y va apareciendo el ineficiente, va sobreviviendo el eficiente, se va perfeccionando, 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 y al final lo que te queda es eso. Y una cosa muy interesante que tiene adaptativa la izquierda, o los socialdemócratas, es que convencen a los suyos de que ellos tienen que educarles, de que ellos tienen que decir lo que pasa en las noticias, de que ellos tienen que decir tal. Entonces es algo que se aferra muchísimo por las propias ideas que defienden, que las propias ideas se retroalimentan muchísimo. Entonces es algo muy adaptativo, es algo que, bueno, es un virus muy perfeccionado. Entonces te atrapa de una forma muy eficiente porque, bueno, no tiene límites. O sea, educación, pues planifiquemos la educación, planifiquémoslo todo y obliguemos a todos a aceptar lo que nosotros somos. ¿Qué tienen los democristianos? ¿Qué tienen los tecnócratas? ¿Qué tal? Pues que defienden otras cosas más aperturistas, más tal. Entonces se aferra menos la gente porque no están con la machaca. No puede. O sea, tú, si eres liberal, tú no puedes poner un sistema educativo estatalizado con todas tus ideas una tras otra y no puedes. No puedes luego subvencionar masivamente la prensa para que den tus noticias, no puedes prohibir la libertad de expresión, no puedes estar. La izquierda sí, porque casa con sus ideas. Entonces, en el momento en que tú no puedes hacer esto porque no tiene sentido, porque es que los tuyos se descolgarían, o sea, si la gente defiende el liberalismo y tú eres un partido liberal que hace todo lo contrario para fomentar las ideas liberales, las propias ideas que tú fomentas te destruirían a ti mismo. Entonces, quedas esto. ¿Qué pasa con el liberalismo? Que se tiene que defender desde fuera. O sea, tiene que ser la propia sociedad civil quien se retroalimente de esta manera, no el Estado se retroalimenta a sí mismo. Eso es lo que los liberales que están en contra del anarcocapitalismo no entienden. El Estado se retroalimenta a sí mismo y el interés que tiene es a retroalimentarse a sí mismo. Es la sociedad civil la que tiene que fomentar estas ideas y la que le benefician estas propias ideas. Estas ideas anarcocapitalistas o liberales, porque no vamos a conseguir el liberalismo ni el anarcocapitalismo. O sea, tú puedes defender perfectamente las ideas liberales que, bueno, buena suerte. Pero me refiero que nos retroalimentan a nosotros. Porque, bueno, que te bajen los impuestos te beneficia, que te regulen algo te beneficia. Tal. Y aunque no te beneficiase, pues, oye, por honradez intelectual también tira para adelante. Pero en el fondo, estas ideas de la libertad defienden, te benefician a ti, por lo tanto tú eres el que tiene que estar interesado en luchar por ellas, defenderlas y que la gente exija todo eso y que se defienda de las imposiciones, todo eso. Entonces, no arraiga porque hemos empezado hace poco y porque hemos empezado, pues, y porque los medios de comunicación han sido libres desde hace poco. O sea, siempre los medios de comunicación han sido del propio Estado, de propia, no digo Estado, no Estado moderno, sino todo tipo de Estado desde hace milenios. Entonces, siempre ha estado pues la justificación del propio Estado y siempre ha estado desde arriba y ahora ha llegado pues a límites insospechados la información desde abajo. Eso ya pasó con la imprenta. Cuando se desarrolló la imprenta, pues hubo un shock impresionante de nuevas ideas totalmente descontroladas. Y ahora con Internet, pues otra vez lo mismo. Entonces, son esos estímulos de información no controlada los que tenemos que usar para defendernos hasta que lo controlen y se inventan lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Pero yo creo que llega un punto, o sea, yo creo que ahora, tal y como estamos, es muy difícil que centralicen todo Internet y todo. Está más complicado. Pero bueno, oye, cosas más graves han sobrevivido los estados. Sí, y bueno, sobre ese mismo tema, y ya que se nos pasó, digamos, volando la hora de nuestra entrevista, creo que quisiera cerrar preguntándote precisamente sobre esta idea de que, bueno, a pesar de que la información ahora está digamos, a la orden del día, en Internet y todo eso, en muchos países, especialmente los de habla hispana, parece que el socialismo u otras de estas ideas siguen avanzando con un poder avasallador. Al menos te hablo del caso de Chile, que era un país que era muy, muy respetado por su libertad económica y otro tipo de índices que ahora se están yendo literalmente al carajo, como se dice. Y la trampa sigue surtiendo efecto, al menos la trampa progresista, entre comillas, sigue surtiendo efecto en muchos países. ¿Cuál ves tú que sería, digamos, una
digamos, la estrategia de la sociedad civil o de aquellos que están, de los que son más libres dentro de la sociedad civil para resistir a, digamos, a esto que parece, digamos, ya un complot o que tiene cara de un complot internacional, porque uno dice, pero ¿cómo Venezuela, que de repente no tiene nada, sin embargo sí tiene, digamos, para organizarse y tener contactos internacionales para replicar y tener amigos de su modelo en todos los países, y así Cuba y otros más? ¿Cómo defenderse de eso? ¿Cuál sería quizás tu idea? Lo que he comentado al principio es que todos los años están haciendo gente nueva, gente que no ha visto el pasado, gente que no, pues yo qué sé, que no ha vivido la Unión Soviética, que no ha vivido con Allende, que no ha vivido, pues yo qué sé, aquí, que no ha vivido con Zapatero, que no ha visto, o por lo menos que no le ha llegado información. Entonces, claro, esa gente está captada por el propio Estado. Lo que tenemos que hacer es, primero los padres, muy importante, controlar lo que les enseñan a los hijos, ya que la educación estatalizada es obligatoria, porque aunque vayas a la privada, en el fondo lo que tienes que aprender es lo que el Estado diga, porque luego es lo que te van a evaluar en la selectividad y en los exámenes de acceso a todo. Están obligados hasta los privados a enseñar eso, solo que no le meten tanto en muchos casos, no le meten tanto propaganda, feminismo, charlas y todo eso, pero bueno. Entonces lo que tienes que hacer es controlar lo que aprenden tus hijos, pues para decir, mira, que te están mintiendo. O contrastar información, o enseñar a tus hijos a que contrasten información. Lo primero de todo es eso, los padres se tienen que encargar. O sea, yo no me voy a encargar de tus hijos. Es el padre el primero que tiene que preocuparse de que el hijo aprenda algo útil. Y luego, pues luchar para demonizar a la educación pública, porque no demonizarla, sino mostrar lo que es el horror. Es darle al poder, pues, la mayor herramienta propagandística que se ha inventado nunca. Y entonces enseñar que eso es el horror y quitarle las garras al Estado lo máximo posible. Y si no se puede, pues centrarse en informar y en hacer el mensaje pues entendible y accesible para todo el mundo en las redes en los que se envuelvan. No necesariamente para que llegue a todo el mundo, sino para que llegue a alguien que pueda llegar al resto de gente y que se vaya promoviendo y que se vaya informando. Yo creo que estamos haciendo muy bien para los medios que tenemos, que esto va avanzando, que esto va haciendo. Queda muchísimo, o sea, queda trabajo, vamos, queda casi todo por hacer. Estamos empezando, pero vamos, bueno, no empezando, sino que otras personas empezaron en el pasado. Pero bueno, estamos empujando y tampoco tener prisa. Esto no lo vamos a arreglar en 2 días. Pero bueno, o sea, hay que centrarse mucho en enseñar que, pues eso, que el salario mínimo produce paro, que el regular la economía produce ineficiencias. Quizá de la forma tostón del libro pues no funciona, pero mira, oye, ¿Venezuela va mal? Sí, pero por lo menos sirve de mal ejemplo. O sea, Chile está mal y está empeorando. Bueno, tiene Argentina al lado. ¿Queréis acabar como Argentina? Pues vosotros sabréis. ¿Que te ha salido un hijo progre? Manda a la Argentina un tiempo, a ver qué pasa. No sé, pues a ver qué pasa. Si es eso. Y ejemplos hay. Si es que tenemos la evidencia empírica de nuestro lado. ¿Dónde se vive mejor? ¿En Cuba o en Suiza? Pues tira por ahí. Si es que tenemos los hechos, tenemos la verdad, tenemos los ejemplos, tenemos... Lo que pasa es que no tenemos el dinero, el presupuesto que tiene el Estado y la educación y todo eso. Pero ahí vamos. Claro. Bueno, están desesperados los partidos por intentar controlar lo que decimos en redes sociales. Por algo será. Son clave 2 cosas que dijiste y quiero rescatarlas. Primero, que esto no se arregla en 2 días, y eso es clave. Y lo otro es que efectivamente la educación es el engranaje quizás principal. Un llamado, digamos, también a hacerse cargo de la crianza y de la contratación de información de los hijos. Un tremendo conclusión, yo creo, para cerrar esta conversación, Adrián. Te quiero agradecer el tiempo y la buena discusión de conversar con nosotros. Ha estado muy entretenida esta conversación. Esperemos que le haya sido del gusto de quienes de nuestra audiencia. Si quieres decir algo más, Adrián. Dad la brasa. Yo qué sé. Dad la brasa en general. No, gracias a ti por esto. Y bueno, invitar a todos los que nos siguen a que, bueno, sigan el canal de Adrián, Libertad y lo que surja. Y también a quienes les haya gustado este video, que den like, se suscriban, comenten y también compartan esta conversación. Así que nos vemos. ¿Ah? Dando la brasa.
Sí, pues sí. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo de Hablemos con Propiedad, así que nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por habernos visto. Adiós, gente.